Bueno, estamos con los estoicos dentro del problema filosófico que es la libertad. Bueno, vamos a visualizar cuál es el planteo estoico acerca de la libertad. Para ello, por supuesto, tenemos que conocer su contexto y bueno, y en realidad lo que vamos a hacer es seleccionar eh, algunos pensamientos que nos han llegado de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, fundamentalmente ellos tres, para poder reflexionar juntos acerca de su visión en torno a la libertad. ¿Sí? Bueno, los estoicos es una escuela, el estoicismo podemos decirlo que se marca dentro de un periodo helenístico. El periodo helenístico se le llama una época que va a comenzar con la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., casi coincide con la muerte de Aristóteles, que es en el 322, y va a terminar con la caída de Grecia bajo la dominación de Roma. ¿Sí? Este periodo, este contexto histórico en que se da el estoicismo, por allí lo tienen, eh, bueno, se empieza a generar durante el periodo de crisis que se da en este mundo helénico, en donde las polis griegas, recuerden que las polis son las ciudades griegas, ciudades-nación, en donde los ciudadanos vivían todos por la polis y por el bien común. ¿Tá? Hay una concepción de la polis muy fuerte y esta va a perder su independencia con los romanos. ¿Tá? ¿Por qué insisto en la importancia, digamos, del significado del concepto de polis? Porque, bueno, porque tiene que ver con una estructura de la comunidad de los griegos, y que si bien tiene que ver con un centro urbano, tiene que ver con una concepción de la vida en comunidad, ¿tá? Que está es muy fuerte y que bueno se ve totalmente afectada por la invasión de los romanos, que obviamente este periodo trae como consecuencia una crisis política, cultural, ¿tá? Este avance del poder romano genera que, bueno, evidentemente, digamos, estas polis eh, y empiezan a decaer, ¿sí? Y estas ciudades-nación vivencian todo ese caos, ¿sí? Y a afectar a la vida de los individuos, ¿sí? Van a perder ese centro de referencia de seguridad, también de sentido de su vida. Por eso es muy importante entender cómo afecta justamente a la vida de estas personas eh, este periodo, ¿sí? Y en medio de este periodo también surge la necesidad, de alguna manera, y por eso es importante entender que las escuelas que se dan como el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, son escuelas de alguna manera que vienen a dar una respuesta, una guía, ¿sí? A todos estos individuos que están sumidos, digamos, en una crisis este, social, económica, política, sí, pero además una crisis de sentido de pertenencia, en donde, bueno, muchas de estas van a aportar una guía para alcanzar la tranquilidad del alma, la felicidad y demás. Otra de las, digamos, consecuencias de este contexto es que, bueno, las influencias culturales griegas se van a expandir por todo el mundo, ¿sí? Lo que permite justamente que se conozca el pensamiento griego a gran escala y bueno, y salga ¿no? Del círculo tan cerrado de alguna manera de esas polis en que se encontraban y bueno, se da una mezcla de tradiciones que bueno, que también da cuenta, esto lo vamos en clase, de cómo las civilizaciones tienen esa capacidad para poder adaptarse y evolucionar, ¿sí? En un mundo en constante cambio, y bueno, y por eso esas mezclas que se dan de, digamos, de culturas, de civilizaciones, de tradiciones,
terminar enriqueciendo también, por supuesto, ¿sí? Bueno, el pensamiento de los estoicos, como a grandes rasgos, lo tenemos que comprender para poder entender cuál es su posicionamiento acerca de la libertad, ¿sí? Podemos decir que situamos, digamos, a la escuela estoica o al estoicismo en el siglo III antes de Cristo y que su nombre, estoa, ¿sí? Viene del griego pórtico, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver este nombre estoa con los estoicos? Bueno, sucede que Zenón de Sitio se dice que fue el fundador de los estoicos. Zenón, era un comerciante, hijo de un mercader también con mucho dinero, y apostó todo lo que tenía, todo el dinero en un cargamento, en un barco. Y bueno, se dirigió ese barco hacia Atenas y en ese trayecto sufre, bueno, no, un accidente, el barco se hunde, pierde todo lo que tenía y bueno, y ante esa gran pérdida y ese naufragio, resuelve abandonar el comercio y empezar, bueno, una vez que llega a Atenas, a investigar, a leer. Se encuentra con libros de Xenofón, donde hablaba de Sócrates, empieza a visualizar diferentes pensamientos y a partir de allí empieza de alguna manera a brindar su punto de vista a partir de diferentes pensamientos que él va accediendo sobre la vida, sobre el universo, sobre, bueno, la felicidad, debajo de unas columnas grandes que habían, como en un pórtico, ¿sí? Y por eso el nombre a esta escuela en donde se juntaban algunos seguidores, que lo iban a escuchar, en esa, debajo de esas columnas, llamadas estoa, y de ahí viene el nombre estoicismo, ¿sí? Em, el pensamiento del estoicismo tiene como eje al logos. El logos, que es una palabra griega que está muy fuerte en el pensamiento de la mayoría de los filósofos antiguos griegos, ¿sí? El logos es la forma en que ellos pueden, de alguna manera, poner en pensamiento concreto su visión acerca del cosmos, ¿sí? El logos es una palabra griega que significa, bueno, razón, medida, cálculo, ley, universal. Para los griegos, el logos es esta ley, este principio que va a organizar y dar sentido, orden a la vida, ¿sí? Es, eh, es así como el logos es quien configura el universo, ¿sí? Y está predeterminado, es decir, preconfigurado, ¿sí? Por este logos, que va a permitir además, cuando uno conoce el logos, comprender la realidad y comprender que todo está predeterminado. Para los estoicos el logos se puede visualizar o manifestar en la naturaleza y se presenta en varias ocasiones como obstáculos, adversidad, justamente. ¿Sí? Bueno, digamos, este logos tiene que ver con esa ley que todo lo regula y que rige, eh, digamos, el orden, la estructura del universo. Nosotros hablamos del destino, ¿sí? De alguna manera, para poder como entender la conexión de logos y destino, ¿sí? Em, Bien, yo acá les puse algunas cuestiones y es que, bueno, la palabra para alcanzar, les quería leer esto, que la vida del estoico debía moldearse de acuerdo al logos, es decir, el logos era de alguna manera quien guía nuestra vida, nos organiza, nos da sentido, pero además este destino del que hablamos con el estoicismo, bueno, tiene que ver con asumir que existe una ley que está por encima de todo y que hace que todo tenga un sentido, un orden, ¿sí? Por eso hablamos de que todos los sucesos que se dan para los estoicos van a tener, bueno, un orden de antemano prefijado, ¿sí? Esto les comentaba yo, de que
El lobo se manifestaba en la naturaleza y se manifestaba en varias situaciones como adversidad, como situaciones que al ser humano le resulten difíciles o penosas, la muerte de alguien, enfermedades, dificultades económicas, demás. Y es acá donde vamos a estas cuestiones este, más llamativas de estas escuelas estoicas y, por ejemplo, una de ellas es la palabra ataraxia. La ataraxia tiene que ver con, digamos, el máximo nivel que uno puede llevar como ser humano, que tiene que ver con la imperturbabilidad del alma, ¿sí? La ataraxia se da como en el trayecto este de comprensión entre el despojo y la virtud. Cuando uno logra comprender que hay un orden, que existe un logos, que todo sucede por una causa, que está todo ordenado y configurado, preconfigurado, logra llegar a esta ataraxia. Pero pasos previos para poder alcanzar este estado cuasi de felicidad, ¿no? De armonía, de tranquilidad, son, por ejemplo, para los estoicos, la apatía, ¿sí? Y eso tiene que ver con disminuir las pasiones y los deseos, ¿sí? Porque estos, dicen los estoicos, van a alterar nuestro equilibrio mental y anímico y va a generar que, bueno, que ante determinadas circunstancias, sobre todo adversidades, los deseos, las pasiones nos hagan jugar una mala pasada, ¿sí? Por eso yo acá les cuento que la palabra pasión proviene del griego patos, que significa padecimiento o enfermedad. Y también se refería al sufrimiento humano, ¿sí? Esto de tener una actitud pasiva o receptiva ante lo físico o desenfreno del deseo motivado por alguna causa externa, puede de alguna manera envolver esta palabra pasión, ¿sí? Y es contra ella con quien debemos, según los estoicos, estar atentos para poder controlarla y que no se nos desborde, ¿sí? Porque justamente nos generan desequilibrio, es decir, que nos alejan de este estado de imperturbabilidad del alma. Entonces, bueno, debemos evitar disminuirla a toda costa, las pasiones, los deseos, y sobre todo tener una actitud de valentía. Se llama Andreia, esta palabra griega, que tiene que ver con esto de no turbarse ante las adversidades, sino, bueno, ser valiente, confrontarlas y superarlas, ¿sí? Bueno, el camino a la ataraxia yo les comento acá porque, como les decía, esta palabra es bien importante. Es justamente, dice en un momento Séneca, dice, críanse en gallos con las injurias sin rendirse a los infortunios. Pues, aunque el fuerte caiga, pelea de rodillas. Esta capacidad de, aunque estar ante las adversidades, poder controlar mi actitud frente a ellas. ¿Sí? Por eso decimos que el ataráxico, perdón, es un hombre que ha enfrentado a la adversidad y que ha caído ante ella, pero que se ha levantado. Y que bueno, esto tiene que ver un poco con esa actitud de dejar a un lado o controlar los deseos y ser valiente, ¿sí? Ser valiente ante un destino que no podemos cambiar, ante sucesos que son inevitables y sin embargo tenemos que transitar, ¿sí? Y es importante esto de que no es una actitud pasiva, es decir, bueno, está, acepto el destino y me quedo tirado en el sillón y todo pasa, no. Tiene que ver también cómo me enfrento a ello. Por eso no es nada pasiva la ataraxia, o sea, implica de alguna manera de qué lugar me voy a poner, de qué lugar me voy a poner ante esas adversidades y cuál va a ser mi actitud frente a la vida. Entonces no es menor, ¿sí? Para los estoicos nosotros tenemos en digamos, en nuestras posibilidades, ¿sí? La capacidad de autorregularnos, ¿sí? Y de ser nosotros mismos quienes podamos elegir cómo queremos enfrentarnos a las adversidades. Si nos queremos enfrentar de una manera, bueno, estática, de una manera sumisa, de una manera conformista, sin más, o nos queremos enfrentar discutiendo contra las enfermedades, negándolas y dándonos, bueno, eh, dejándonos caer en los vicios, en las adicciones, o digamos, en el coleramiento, en el enojo, en la ira, además, obviamente que vamos a estar alejados de este camino de la ataraxia,
¿sí? Pero, bueno, depende de nosotros elegir este camino, ¿sí? De alguna manera, bueno, mediante el ejercicio de la autorregulación podemos llegar a lo que es un máximo de nivel de armonía, de tranquilidad en nuestra alma, ¿sí? Los estoicos más destacados, es decir, los que nosotros vamos a trabajar, porque considero que son los que mejor pueden transmitirnos esta concepción de la libertad, son Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, como les decía hoy. Y bueno, y ellos van a creer que la libertad no tiene que ver con hacer lo que uno quiera. ¿Tá? La libertad para los estoicos pasa por otro lugar y tiene que ver con esa capacidad de poder elegir cómo reaccionar ante las circunstancias que se nos presentan. En clase hablábamos de que hay como un speech en esta época que es muy estoico en algún sentido, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Todo depende del punto de que lo mire, cómo te posicionas, y a veces se banaliza un poco o se vuelve un poco superficial, pero el trasfondo de esto es un trasfondo que tiene sentido, que es una ética, una visión sobre la vida, el estoicismo, que es muy interesante, ¿sí? Que tiene un punto de vista que, bueno, que aporta para, en casos muy concretos y en casos muy complejos de poder manejar la adversidad, el estoicismo aporta esta visión sobre, bueno, cómo posicionarnos ante la misma. Recordemos que esto es también una forma de dar respuesta a ese contexto, ¿sí? A ese contexto de crisis, de caos, ¿sí? Bueno, en el estoicismo la libertad se va a encontrar en la capacidad que tenemos de controlar nuestras propias acciones y actitudes, más allá de las circunstancias externas y de lo que piensen los demás, es decir, de la opinión de los demás, ¿sí? Y bueno, yo les comentaba, no tenemos el control absoluto de lo que sucede en el mundo, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Y me parece que este es el punto de inflexión o el punto más rico de digamos, de la visión estoica, porque en definitiva depende de nosotros y de nuestro posicionamiento cómo vamos a, a enfrentarnos a las cosas y cómo va a ser de alguna manera el desenlace de ello, porque podemos llevar una vida tranquila o terminar súper angustiados o irritados o, bueno, sin entender el por qué dicen los estoicos, ¿sí? Em, para los estoicos la libertad no va a estar condicionada por ningún factor externo, por ninguno, ni riqueza, ni poder, nada, ¿sí? Sino que tiene que ver con nuestra capacidad de elección. Por eso se focalizan en el individuo, ¿sí? Podemos elegir nosotros mismos cómo enfrentar estos desafíos y ser virtuosos, justos, sabios o no serlos, ¿sí? Entonces, bueno, esto de encontrar la libertad en nosotros mismos, en esa capacidad que tenemos de poder generar un autodominio, autocontrol, disminuyendo nuestras pasiones, nuestros deseos, es justamente un planteo muy interesante porque se centra en nosotros, en el hombre, ¿sí? Esta libertad, desde el punto de vista de la filosofía estoica, se va a enmarcar en la idea de la liberación del sufrimiento, ¿sí? No suframos por algo que no podemos controlar o evitar, tomemos otra actitud, ¿sí? Y el sufrimiento es consecuencia de nuestras reacciones emocionales y juicios erróneos sobre las circunstancias. Muchos estoicos dicen en algunas frases que hemos trabajado incluso en clase, que en realidad todo depende también desde el punto en que vos visualices este problema que se presenta o esa adversidad, ¿sí? Entonces, bueno, el juicio que hacemos sobre determinadas circunstancias y la dificultad para poder autocontrolar todas las emociones que despierta es lo que va en definitiva a acercarnos o no a, a la libertad, ¿sí? Entonces, bueno, librarnos de estas reacciones y juicios para encontrar la paz, es decir, la ataraxia,
Bueno, es una digamos, de las finalidades de esta visión estoica que estamos compartiendo, ¿sí? Es algo, bueno, que reinsistimos, esto de que no podemos controlar las circunstancias externas, ni el clima, la economía, las acciones de los otros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos, nuestras respuestas, nuestras actitudes, ¿sí? Siendo firmes, teniendo una mente serena, siendo valientes y tratando de enfrentarnos a las adversidades con la mayor sabiduría y calma posible, ¿sí? Esto de aceptar las cosas tal como son, aceptar lo que el logos de alguna manera propone, ¿tá? Y bueno, y de alguna manera así librarnos del sufrimiento. Yo acá les puse algunas de las principales propuestas que tienen los estoicos. Bueno, vivir de acuerdo con la naturaleza, ¿tá? Para los estoicos, naturaleza y la razón son fundamentales para vivir bien, poder como entender esa armonía y esa conexión, actuar con la razón y aceptar los acontecimientos naturales, ¿sí? Después, distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, como hablábamos hace un ratito. Los estoicos enfatizan la importancia de reconocer que solo tenemos control sobre nuestras acciones y nuestras actitudes internas. Todo lo otro, todo lo que está por demás, todo lo que es externo, circunstancias externas, opiniones, lo demás, no está en nuestro control, ¿sí? Entonces la única forma de, digamos, que tenemos ante esto es, bueno, centrarnos en lo que sí podemos y no ocuparnos o preocuparnos o poner nuestra atención en aquello que no podemos cambiar, ¿sí? Porque ahí sí, allí no estaríamos siendo sabios, ¿sí? Bien, después otro punto es aceptar los eventos externos con ecuanimidad. Acá hablábamos nosotros y nos referíamos a que los estoicos van a proponer que aceptemos a aquellos eventos que no podemos controlar, ¿tá? De forma calmada, de forma tranquila, que no nos dejemos llevar por la verborragia, por la tristeza, por todas esas emociones o por la alegría descontrolada, sino que tratemos de encontrar la mayor digamos, capacidad de ser imperturbable ante esas circunstancias que no podemos controlar. Por otro lado, cultivar las virtudes, como la sabiduría, la justicia, la templanza, el coraje, la valentía, ¿no? Son fundamentales. Esto bueno, de realmente proponernos cultivar esas virtudes para acercarnos a una vida tranquila, una vida armoniosa, ¿sí? Y bueno, estos preceptos de alguna manera que tendríamos que llevar a cabo nos acercarían a la libertad y por lo tanto a una vida tranquila, una vida en donde pudiéramos estar digamos, en concordancia o no en discusión con el logos, con lo que el destino nos propone de alguna manera, ¿no? Bien, practicar la introspección y el autodominio, fundamental, ¿tá? Para poder lograr esa tranquilidad del alma, tengo que practicar, porque obviamente que el día de de la noche a la mañana uno no aprende a tomarse las cosas con soda, ¿no? Uno tiene bueno, que primero ser consciente, llegar a un nivel de reflexión, a un nivel de conciencia y poder ponerlo en práctica varias veces para que sí, realmente luego sea ya un hábito, ¿sí? Bueno, examinar esto de evaluar, de reflexionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones, eso tiene que ver con la introspección, ¿tá? Y luego que uno se conoce a sí mismo, que logra hacer esta introspección, puede darse cuenta, identificar, corregir, ¿sí? Aquellos errores y aquellas herramientas que nos ayudan a hacer frente a esas pasiones desmedidas o a esos eventos que no podemos controlar, ¿sí? Por lo tanto, bueno, para sintetizar un poco, la libertad para los estoicos se visualiza como autodominio,
¿sí? Como el control sobre las pasiones y los deseos, y como la aceptación tranquila, serena de las circunstancias externas que no podemos controlar. ¿Sí? La libertad es una virtud que permite el desarrollo de la sabiduría, la fortaleza moral, y que tiene que ver con la independencia del juicio externo y la opinión pública. Es decir, no importa la opinión de los demás a la hora de que me centre en cómo quiero yo reaccionar ante determinadas circunstancias. ¿Sí? Quizás otros reaccionan llorando, quizás otros reaccionan rompiendo, bueno, ante determinadas circunstancias o ante la alegría, en grandes banquetes, en grandes situaciones de lujuria y demás. Uno puede elegir independizarse del juicio de los demás, es decir, lo que los demás piensen de mí, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver justamente con esas prácticas, como yo les comentaba, para alcanzar la libertad, ¿tá? De autodisciplina, de entrenarnos, de hacer ejercicios espirituales, dicen los estoicos, para bueno, fortalecer la voluntad, la valentía, la templanza, ¿sí? Porque no se logran de la noche a la mañana. Y estas prácticas de alguna manera de atención, de conciencia, bueno, nos conducen de alguna manera también a aceptar lo inevitable, ¿sí? Reconocer que hay cosas que no podemos controlar y que, bueno, que esta inevitabilidad, perdón, eh, bueno, uno puede, ante esta situación, enfrentarse de una manera que sea totalmente descontrolada o tener una actitud sabia, ¿tá? Si uno de alguna manera se apega a los placeres, a las reacciones desmedidas, a las emociones que se nos descontrolan, buscamos placeres desenfrenados, o de alguna manera nos quedamos apegados al sufrimiento, al padecimiento, va a ser un obstáculo, por supuesto, para la libertad, ¿sí? Entonces, bueno, también eso, tenerlo claro porque, bueno, la libertad siempre, en definitiva, va a residir o va a tener que ver con nuestro poder de elección, nuestra capacidad de elegir ser virtuosos, justos, sabios, incluso ante situaciones adversas, ¿sí? Es decir, esa capacidad de autodominio y de control. Es nuestra elección y creo que es fundamental que eso lo tengamos bien presente porque de alguna manera los estoicos nos dan la posibilidad de que seamos nosotros mismos quienes eh, podamos controlarnos, ¿sí? Y les voy a leer para despedirme unas frases que me parece que están muy buenas porque pueden sintetizar un poco estas visiones. Bueno, una de ellas es el hombre sabio, es aquel que no se preocupa por aquello que no puede controlar, dice Epicteto, ¿sí? Otra es, todas estas las trabajamos en clase, recuerden. La libertad es la única riqueza que no se puede perder, la única que llevamos siempre con nosotros, la única que nadie puede arrebatarnos, Epicteto. Recuerden que Epicteto es muy importante porque Epicteto fue un esclavo de los romanos y que si tuvo la posibilidad de educarse y de luego compartir sus reflexiones. Por eso es tan importante la obra de Epicteto. Yo les comentaba a través de en clase que la obra de Epicteto es una de las obras más honestas, si se quiere, de hacer ante de los estoicos, así como bueno, digamos Marco Aurelio que también nos llegan de Marco Aurelio las confesiones, es decir, su diario íntimo casi podríamos decir, que es muy interesante, nada más que están diferentes extractos sociales, ¿no? Marco Aurelio, emperador, todas las posibilidades, Epicteto esclavo, bueno, más allá de eso convergen en un punto y es esta visión del estoicismo, ¿sí? Marco Aurelio dice que lo que nos hace infelices no es la adversidad en sí, sino nuestra percepción de ella, que es lo que hablábamos hoy de cómo en realidad no
digamos, todo depende del punto de vista muy nichiano, ¿no? Desde cuándo nos posicionamos. Y bueno, y una última frase para despedirme que dice, la verdadera libertad es vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando lo que no se puede cambiar y actuando en virtud en todo momento. Bueno, espero que les haya ayudado para entender un poquito más de los estoicos, de esta concepción de la libertad. Por supuesto que al ser un curso semestral, lo que podemos llegar a ver es muy escueto realmente. Por eso siempre las y los invito a que sigan profundizando. Muchas de estas obras las pueden encontrar de forma gratuita, buscando y bueno, y los puede ayudar para poder seguir un poco más allá, porque creo que los estoicos es un pensamiento que, bueno, justamente hoy en día, hablábamos también en clases, es como, bueno, se está imponiendo bastante en los entrenadores, en todo lo que tiene que ver con los coaching, este, con estas visiones de que, bueno, de, de- de que en realidad todo depende también de nuestra capacidad de poder autocontrolarnos y autodominarnos o autogobernarnos de alguna manera en lo que tiene que ver con nuestras reacciones, nuestros pensamientos, y que es muy interesante. Bueno, que pasen muy bien. Nos estamos viendo.